Hondureño menosprecia a El Salvador y se autoproclama el Bukele de Honduras. Pero la realidad lo deja en evidencia. En Honduras, la carrera presidencial se está calentando, y con ella, también los egos. En las últimas horas, un comentario del candidato presidencial Salvador Nasralla ha generado una fuerte ola de críticas y reacciones en toda Centroamérica. Durante una aparición pública, Nasralla dijo textualmente: Honduras es 5 veces más grande que en extensión y tenemos 2 mares, Atlántico, o sea, Pacífico. O sea, no se puede comparar la riqueza de Honduras con la riqueza de El Salvador. Una frase que, aunque parece inofensiva, esconde un tono de menosprecio hacia El Salvador y hacia los logros del gobierno de Nayib Bukele, un presidente que ha logrado poner en orden su país y que hoy es un ejemplo para toda la región. Y lo más curioso de todo es que el mismo Nasralla también ha dicho en otras ocasiones que en las calles lo llaman el Bukele hondureño, que el pueblo le tiene fe porque creen que podría aplicar las mismas medidas que Bukele. Pero entonces, ¿cómo es posible que alguien que se autoproclama como el Bukele hondureño termine menospreciando a El Salvador y a los salvadoreños? Con cierto tono de orgullo, y también de molestia, básicamente dijo que él no podía ser comparado con Bukele porque Honduras es un país mucho más grande, con más recursos, más tierra, más riqueza y más potencial. Muchos afirmarán que de una u otra manera es el camino, ¿no?, para salir de la situación en la que se encuentra. Claro, muchos afirmarán que es la principal salida, y además de que es la principal salida, muchos coincidirán básicamente en que es la única opción que tienen. Bueno, ustedes saquen sus conclusiones, pero sigamos viendo un momento. Salvador Nasralla y Jorge Calix prometen un plan Bukele para acabar con el crimen, pero cuando llega la hora de actuar, se oponen a extender el estado de excepción. ¿Será que la mano dura se volvió mano floja? Desde diciembre de 2022, el estado de excepción ha traído resultados claros. La tasa de homicidios más baja en 20 años. Pasamos de 37 a 25 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2024. Y estos datos no me los estoy inventando yo, por supuesto, son recopilados por el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pero claro, para estos precandidatos esto no cuenta. Ahora bien, no todo es color de rosa. El 11% de los hondureños sufrió extorsión en 2023 según la ASJ. Un problema grave, sí, pero entonces, ¿cuál es la solución? ¿Bloquear las medidas que han logrado precisamente una reducción de los índices de violencia? Bueno, esta es la lógica de ambos precandidatos. Nasralla quiere un plan Bukele y Calix promete hacer más, pero cuando se trata de apoyar acciones concretas, parece que prefieren el plan confusión o el plan no hagamos nada. Y es aquí donde yo me pregunto qué pasó con la coherencia de estos personajes. El Partido Liberal dice que el estado de excepción pone en peligro las libertades individuales, pero ¿de qué sirve una libertad cuando se vive con miedo? Cuando se sale de casa con el temor de no regresar, cuando se tiene que cerrar un negocio porque ya no se puede pagar la extorsión o vivir con la angustia de que nuestros hijos caigan víctimas de la violencia. Y bueno, hay que decirlo, el estado de excepción no ha sido perfecto, pero ha dado resultados claros. Rechazarlo sin proponer alternativas viables no es defender los derechos humanos. Al contrario, es dejar a la ciudadanía indefensa frente al crimen organizado. Bloquear su extensión, entonces, ¿realmente protege nuestras libertades o solo beneficia a quienes lucran con la violencia? Este es el tema que yo digo, sí, claro, que él va a ser el próximo Bukele, pero Bukele no hace las cosas que ellos hacen. Estar en contra de la seguridad de la gente, como ya evidentemente se ha demostrado, o simple y sencillamente servirle a una agenda globalista. Bukele no hace eso. Claro, el discurso de ellos es ser igual a Bukele para ganar sus votos, pero bueno, veamos, porque él lo ha dicho claramente que quiere ser como Bukele. Yo a Bukele le voy a copiar el aspecto de seguridad. Él tiene un excelente aspecto de seguridad y yo lo voy a copiar para que en Honduras no haya extorsión y para que la gente ande tranquila de día y de noche. En cuanto a las otras cosas, pues yo tengo unos planes, porque él tiene el problema que El Salvador es 5 veces más pequeño que Honduras. A pesar de eso, la economía de El Salvador es igual que la de Honduras. La economía de Honduras es 3 veces más pequeña que Guatemala, 2 veces más pequeña que la de Costa Rica, y Costa Rica es la mitad de Honduras, y Guatemala es casi del tamaño de Honduras. O sea, aquí los gobernantes no han hecho que se utilicen el Valle de Jamastrán, el Valle de Patuca, el Valle de Sula, todos los valles que tiene Honduras, donde se puede producir comida. Apunté el dato, puedo producir comida para 80 millones de personas. Nosotros aquí solo vemos 8 millones. Yo le puedo producir comida a 80 millones simplemente apoyando al agricultor, al ganadero y al pequeño emprendedor como Carlos Martínez,
como... Entonces ahí tenía ese señor Salvador Narrala, que muchos aseguran que es el único que les puede funcionar en Honduras, ¿no? Porque claro, ya probaron con Libre, que es el gobierno actual de Xiomara Castro, ha llevado a Honduras a la decadencia. Usted ya sabe qué ha pasado en con esos políticos que prácticamente podrían ser llevados a las cortes de New York, al igual que el anterior, ¿ok? Entonces, como que algunos dicen que este Salvador Narrala, que para mí no tiene ningún sentido, es un progre, es alguien que básicamente pudiese ser que le sirva únicamente para que el partido tenga una transición, el país, pero bueno, veamos. Tegucigalpa, San Pedro Sula son ciudades pequeñas, que es donde más pasa esto. Lo podemos resolver, pero tiene que haber voluntad, quererte pelear con el ladrón, pero si sos parte del equipo de ladrones no podés pelearte. Plan Bukele para Honduras. Sí, el plan Bukele para disminuir la tasa de homicidios, pero El Salvador era peor que Honduras en homicidios antes de que llegara Bukele con su plan. Entonces, de 31 que tiene Honduras, El Salvador tiene 2, lo mismo que Canadá, que es un país del primer mundo. Entonces, se puede perfectamente resolver. Ese plan Bukele evita la extorsión y la delincuencia común. El control penitenciario, si el control penitenciario en Honduras está en manos del crimen organizado. O sea, hay que hacer una depuración en la policía, hay que aumentar el número de policías, hay que aumentar el número de militares, poner gente que no esté dentro del crimen organizado, poner gente que no esté recibiendo en este momento el pisto de la extorsión. Y para eso necesitamos ministro de Seguridad que tenga los pantalones bien puestos para poder desarmar esa madeja de corruptos que recibe el pisto que se le quita a la gente que tiene su pulpería o su pequeño negocio. Aquí Marcos Bonilla, soy salvadoreño, pero tenemos que entender que Honduras es mucho más grande. Claro, evidentemente Honduras es mucho más grande y se entiende. Ahora, aún siendo Honduras mucho más grande, en uno de los videos, si usted se da cuenta, este candidato presidencial hondureño afirma que El Salvador tiene la misma economía que Honduras. Saque sus conclusiones, dice: Israel es 5 veces menor que Honduras, y entonces ¿quién es más potencia que Honduras o Israel? Dicen algunos por ahí. Bueno, saque usted sus conclusiones como sea que quiera ver esto, ¿no? Antonia, sigamos lo que dice Antonia. Es la verdad, Honduras es más grande y es el Bukele hondureño. Difícil la verdad. No, porque no representa, no tiene, en primer lugar es uno de los mismos de siempre. O sea, representa los intereses más rancios de la política. Siempre ha estado queriendo ser político. Bukele no llegó así. Bukele llegó desde afuera. Y no representaba los intereses de ningún grupo corrupto. Ahora veamos lo que dice por aquí. Anda a ver que Noem Barret dice, ahí saquen sus conclusiones. El nombre prestigioso de nuestro presidente Bukele, dice: Bukele es estadista y ese Alerquín es un desesperado de la sociedad, dicen algunos. Bueno, la gente ahí está reaccionando. Este viejo solo sirve para poner raya, dicen por ahí. Bueno, algunos que, como les digo, lo ven básicamente este candidato, así como en su momento se supone que querían sacar a Juan Orlando Hernández y a sus prácticamente su partido político. ¿Por qué? Por corrupción y por vínculos con grupos delincuenciales y todo lo que usted quiera decir. Entonces ocuparon por eso a Xiomara Castro, ¿no? Entonces ahora creo que en Honduras pueden ocupar a este señor Salvador Narrala para lo mismo. Pero que sea alguien que en realidad pueda sacar adelante Honduras, difícil. Es socialismo light. Salvador Narrala es socialismo light. Honduras en estos momentos está comparando su economía como Haití, aunque le duele y digan lo contrario. Así es, ojo, la economía de Honduras está comparada con la de Haití. ¿Cómo la ve? A nosotros los salvadoreños nos vale Honduras sea más grande, lo importante es que tenemos un presidente bueno y que viva Bukele. Claro, porque en última instancia, si usted se da cuenta, lo que terminan haciendo estos políticos es, si mencionan el nombre de Bukele, ganan votos. Si no lo mencionan, pierden votos. ¿Cómo la ve? Eso es lo que termina haciendo el clásico político, mencionando el nombre de Bukele para no perder los votos. Este hombre va a hundir más a Honduras de lo que ya está, dicen algunos. Bueno, dése cuenta, la gente, las opiniones de los hondureños, dése cuenta, dice. Pero mi pregunta es, ¿por qué lo compara
la comparación hablando de otros países, dice. Este tiene la cabeza en lo que tienen los camarones, dicen algunos. Raúl Villa, en Honduras hay mucha corrupción y aunque tenga un país grande y con muchos recursos, nunca va a prosperar, dicen algunos. ¿Okay? Honduras puede ser grande en extensión, pero de nada sirve, dice. Si no aprovecha, el presidente Bukele no está solo, dice, Dios está con él. Ahí lo tiene, o sea, lo que la gente está diciendo, señor. ¿Cómo la gente está reaccionando a todo esto? Para esto, miren, básicamente, para que usted entienda. Georgina Vázquez dice, lo que busca es tener fama a costilla del presidente Bukele. Así como tiene la boca grande, debería buscar hacer algo por su país. Es que esto se lo va a comenzar a ver en muchos políticos que quieren votos. Y para tener votos, ellos saben que en diversos países hay muchos movimientos, hay muchos que apoyan a Bukele. Hay muchos que respaldan a Bukele. Entonces, como ellos saben que esto así funciona, porque lo saben, mencionan el nombre de Bukele para conseguir votos. Georgina Vázquez, lo que pasa, bueno, pero con nuestro Bukele no tiene comparación, es igual. Nayib Bukele dice, no tiene comparación barata, dicen algunos. Bukele es humilde, no es fanfarrón, embustero y hace todo el mundo lo conoce, dicen sus logros. Dios está con él, amigo. Nunca estará a la altura de nuestro presidente Bukele, dice mucho. Bueno, ahí saque sus conclusiones, señor. Este sujeto tiene una gran envidia de El Salvador y a nuestro presidente Bukele, dice que no puede ocultar. Ojo, bueno, ahí tiene la gente que está saliendo a dar sus posturas, señor. Porque de una u otra manera, si ustedes dicen por acá, nadie como el gran presidente Bukele de El Salvador, nadie dice, menos ese, dice, de Honduras, dice. Señor Carlos Narrara no le llega ni a los talones al presidente Bukele, solo da risa, lástima, dice José Lewis. Será grande, pero no tienen Pacífico, dice. El Salvador le vale lo que pasa en Honduras, los hechos hablan por sí solos, dice. Siendo déspota no se llega a nada. Lástima pues, señor, dice. Le raya a nuestro presidente, no se acuerda que usted evite mencionar al presidente. Claro, es que eso es lo que le digo. Los políticos que quieren votos, mientras más puedan mencionar a Bukele, lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ellos saben que ahí está la plata, señores. Porque ellos saben que si hay un político que ya está consolidado hoy por hoy, se llama Nayib Bukele. Entonces ellos lo hacen. Por eso lo hacen. Porque saben que hay un solo político que ya está consolidado y que gana una elección. Bukele con los ojos dormidos gana una elección en Honduras, señor. Está dando a entender que no tiene la capacidad de cumplir a los hermanos hondureños, dice. Claro, si al final al final, por ejemplo, estos personajes en los que terminan es, y sígueme con esto, únicamente mencionando el nombre de Nayib Bukele como propuesta, ¿qué cree usted que le puede ofrecer a un país como Honduras? Un país que precisa de acciones reales, que precisa de un cambio real y de políticos reales que hagan las cosas. José Orellana, lo que pasa es que este señor busca la atención porque por eso habla de El Salvador, dice, hacia el presidente Bukele va a tener fama. Claro, es la manera que tienen muchos, ojo, políticos mediocres, y hay que decirlo, son políticos mediocres. Es la manera que tienen políticos que no tienen carrera política, que no tienen el respaldo de las mayorías, y entonces lo que les toca hacer y decir es, yo voy a hacer lo que hace Bukele. Eso es lo que en última instancia terminan haciendo y diciendo, ¿ok? Un proyecto como el de Bukele, pero ¿por qué hacen esto? Porque necesitan votos, señores. Porque el nombre de Bukele te da votos. De todo, dice, lo que es en 40 es que es verdad, dice.
Tenemos dos mares, dice. Eso no se puede esconder. Por lo demás, dice, Bukele no tiene comparación. Bueno, por ahí saque su conclusión. ¿Cuál de los dos mares, dice? Si quiere ser presidente, dice. Honduras no tiene aguas en el Pacífico, ese candidato no sirve para los hondureños. Claro, lo que pasa es que con esa discusión, abriendo ese debate, él fija su postura. Abriendo el debate en ese sentido, este político fija su postura y usted se da cuenta que a la larga representa más de lo mismo. Más de lo mismo, señor. El Salvador es grande, dice. Su gente, sus costumbres, su cultura. ¿De qué sirve su grande selva? Dice llanuras. Si no las conocen, dice, y su pueblo está en crisis de seguridad. Claro. ¿De qué te sirve eso si está controlado por los delincuentes? Y no crean que un personaje así como este Salvador Narrala lo va a recuperar. Porque simplemente no tiene la capacidad, se le nota. De hecho, ¿qué opina usted? Si no tiene ni la estabilidad mental, ¿usted cree que va a ser capaz de ir con todo lo demás? Es evidente que no tiene ni siquiera la estabilidad mental. Ahora, ¿usted cree que va a ir con lo demás? No es menospreciar, es la verdad, dice. De que es más grande, pero que no se compare con Bukele, dice. Porque no le iguala, pero ni aún no han entrado a la presidencia ya hablando, dicen por ahí. Jamás, dice, en la vida este pobre inepto de Narrala será como nuestro presidente Bukele, dicen. Ese candidato no va a ganar cuando hay envidia, prepotencia, menosprecia, sin humildad. Este señor desde ya se va a perder, dice. Honduras puede ser más grande que El Salvador, dice, pero las tierras no se producen solas, dice. Acá hay muchas personas hondureñas, bueno, eso es una realidad. Desde Honduras viajan mucho a El Salvador para trabajar. ¿Por qué? Porque en Honduras no hay oportunidades. En Honduras no hay oportunidades, simple y sencillamente. ¿Pero por qué? Porque bueno, la gente le ha comprado históricamente el discurso a corruptos como este. Esa es la verdad. Lo siento por los hondureños que están más de lo único, dice, va a ser el lugar, el país tiene problemas, dice. Ahorita con este en él va a ir peor, dice. Le va a pasar lo mismo, dice, que dejó a los salvadoreños, etcétera. Bueno, este es un payaso político de Honduras, dice, y una pitafarra vieja, bueno, por ahí la gente no. Tiene dos océanos y dice cuáles son, porque dice Pacífico, con el Pacífico no hace frontera. Bueno, por ahí algunos se hablan. Este hombre no convence, es otro que quién sabe para presidente sea honesto y correcto. Miren, lo que yo puedo ver es que estos políticos que llevan décadas intentando entrar a la presidencia representan intereses y no representan los intereses de la gente. El éxito de Bukele dependió también de que no venía de ningún grupo político, de ningún espectro político corrupto. De eso dependió el éxito de Bukele. Y de eso debería depender también el de otros políticos, ¿no? Lamentablemente las cosas están dando así en Honduras. Lamentablemente la gente tiene que entender eso. La gente tiene que entender que hay situaciones que tienen que solventarse. Y este señor político, este señor candidato de Honduras no está haciendo lo correcto por su país. Es la verdad, es la realidad. Y cuando la realidad se impone no hay para dónde, señor. Pero bueno, sigamos viendo más reacciones porque el tema se presta para eso. Sigamos viendo. Bueno, ahí tiene reacciones de todo tipo, ¿no? La gente planteando sus posturas, planteando sus argumentos. Eso es algo que siempre suele darse, ¿no? La gente abre debate, algunos pues básicamente se perfilan a favor del candidato de su país, ¿no? Sin embargo, no solo yo, sino estoy seguro que la mayoría coincide en que este personaje no representa a los hondureños de bien. Este personaje llamado Salvador Narrala representa un político que está
ojo, síganme con esto, capitalizando la desesperación de los hondureños. Claro, porque los hondureños están desesperados por obtener soluciones, porque vienen de gobiernos nefastos, porque vienen de ser gobernados por políticos nefastos. Entonces los hondureños están apelando a eso, a que de una vez por todas termine esa racha, termine ese básicamente periodo negativo que ha vivido Honduras, y lo hace, y lamentablemente espera que llegue de políticos como este señor Salvador Narrala, que no le interesa, que en lo mínimo le interesa solventarle al país, que en lo mínimo le interesa hacer las cosas por el país. Esa es la verdad. Tiene intereses, probablemente. Este es un señor que ha soñado con ser un político famoso, por eso utiliza el nombre de Bukele. Y bueno, y usted sabe que por ahí todo cae por su peso, y el tiempo nos dará la razón con lo que estamos diciendo. Todo cae por su peso, el tiempo nos da la razón. Eso es algo que podemos confirmar en definitiva, que el tiempo nos da la razón, y cada quien puede coincidir o concluir, ¿no? De la mejor manera sobre estos temas. Ahora, ojo, que siempre hay mucha gente, ¿no? Que claro, que ante la necesidad de encontrar un político que les resuelva, ante la necesidad evidente de encontrar un político que les resuelva, ven en estos personajes una opción. Pero yo le puedo decir algo, no es una opción. El tal Salvador Narrala no considero a nivel personal que es una opción para Honduras, por muchos motivos. Pero bueno, dice más por aquí. Ese más sí me hace reír. Entonces dice: si está mi hermano de Honduras, anda mal, ok, dice. Presidente más conocido por su gusto, dice, que por inteligencia, dice. Tiene el cerebro pequeño, dicen algunos. ¿Cómo lo ve usted? Tienen el cerebro pequeño, dice. Lo malo es que dice, pretende ser ya presidente y no es nadie, dice. Parece que es un político labioso. Ojo, la gente no. Claro, la gente no vea bien que salga alguien como este Salvador Narrala a hablar y a intentar menospreciar El Salvador. ¿Por qué? Porque El Salvador también tiene su historia. ¿Por qué? Porque El Salvador y lo que ha hecho Bukele es algo específico, es algo exacto. Esa es la verdad de lo que ha hecho Bukele, señores, para que usted comience a sacar sus conclusiones. Ahora, no hay que caer, ¿no?, en la desesperación y creer que estos personajes pueden llegar a ser como Bukele, porque no tiene ni el mínimo sentido. El presidente Bukele es un ejemplo mundial. Bueno, mejor dicho, creo que no puede estar. Bukele es un ejemplo mundial, así que no hay que compararse con Bukele. Es la verdad. Bukele es un ejemplo mundial. Es la realidad. Eso para que usted comience a hacer sus propios análisis de todo. Porque aquí, miren, en definitiva, esto no se trata de lo que yo diga o de lo que yo crea, ¿ok? Esto se trata de lo que la gente ve. La gente evidencia todo esto. La gente evidencia todo esto, señores. Y tarde o temprano la verdad se impone. Yo siempre lo digo así. Tarde o temprano la verdad se impone. Y si usted no tiene la capacidad de entender todo esto, vaya usted a saber entonces cómo se dan las cosas. Vaya usted a saber entonces cómo funciona todo. Porque es la verdad. Por ahí, por ejemplo, dicen acá, véalo, como siempre es el pato, si no hace la entrada, no hace la salida, dice, así es naranja, dice. Me preguntes cuál es el problema con El Salvador, si Honduras es más grande que Guatemala y Nicaragua. Pero ¿quién está avanzando más? Claro, el problema con El Salvador, aquí lo acaba de decir nuestro amigo, es que El Salvador es el que está avanzando. Entonces tienen que hablar de El Salvador, porque Guatemala no es un ejemplo, Costa Rica no es un ejemplo, Nicaragua no es un ejemplo, porque hoy el ejemplo que cualquier político puede utilizar
para conseguir votos se llama El Salvador. Y el presidente de ese país, que es muy popular, de hecho se llama Nayib Bukele. ¿Ok? Entonces usted puede comenzar a sacar sus conclusiones sobre eso. Aquí, miren, en realidad no es un tema que no deba pasar por ciertos aspectos. Si es un tema que se tiene que entender en su totalidad, con la cosmovisión, dirán algunos, necesaria. La cosmovisión necesaria para hacer que las cosas pasen. Y esa es la verdad. Ahora, cada quien puede comenzar a sacar sus conclusiones sobre eso. Por acá, por ejemplo, dice: como ingeniero sí construyó una casa, que también pudo construir un edificio, dicen algunos. Hoy pregúntense ustedes a dónde está el presidente, si qué le importa el país, dicen. ¿De qué sirve que sea más grande si no pueden con la delincuencia? Dicen, ojo. Y claro que mientras muchos han alardeado históricamente de que no, de que la delincuencia, dése cuenta, eso es algo fundamental. Deje su like, comparte y nos vemos hasta la próxima.